qué me sirvió ir ganando la carrera durante 10, 15, 20 vueltas? De nada, si no pude llegar a la meta. Y en nuestras vidas es igual. Si no podemos llegar a la meta, no nos sirve nada todo lo que hayamos caminado, no nos sirve nada que haya, no, porque yo hace 35 años soy creyente. Está perfecto, pero si no seguimos en ese camino, no seguimos crucificando los deseos de la carne, no seguimos crucificando los deseos de los ojos y las vanidades de la vida, no podemos desviar y no podemos llegar a la meta. Y el premio está después que lleguemos a la meta. El premio es la obediencia que tenía nuestro padre Abraham, que tiene que ser de ejemplo para nosotros. Y muchas veces a muchas personas que también se dice ser hijos de Abraham, uno le habla del Shabbat y dice, no, que yo no voy a dejar de trabajar un sábado. No, que yo no voy a dejar de comprar un sábado. No, que dejá. No. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe es esa que ni siquiera tiene punto de comparación? Que Dios te está pidiendo que descanses un día. Que no compres un día. Y aquí a nuestro padre Abraham le pidió que sacrificara lo único que le quedaba, lo único que tenía, que era su hijo. Y él no dijo nada en contra de ese mandamiento. Lo hizo. ¿Cómo algunas personas pueden llegar a decir que tienen fe y no pueden ni cumplir con lo que la palabra de Dios pide? Porque como dijimos, cuando Yahweh probó a Abraham, lo hizo para ver si cumplía uno de sus mandamientos. Y el día de hoy no va a bajar un ángel o no te va a aparecer Yahweh en un sueño y te va a decir, tienes que hacer que ir de rodillas hasta las termas, o tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. No, aquí en la palabra de Dios, aquí está escrito todo lo que tenemos que hacer. Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. Esta semana estamos estudiando la Parashá Vayera, y apareció que va desde Génesis 18:1 a 22:24. Y yo le puse como subtítulo, ¿tenemos la fe de Abraham? Porque la Escritura dice muchas veces que somos hijos de Abraham por la fe, pero muchas veces no tenemos la misma fe que él. Si bien no es fácil llegar al nivel de fe que él tenía, como sus hijos, como sus descendientes, tenemos que apuntar a esa fe que él tenía. Entonces, para ver un poquito de qué clase de fe, de qué clase de emuná tenía él, de ver que la fe en intangible, no era la fe algo que solo de palabra, sino que era de hecho. Vamos a ver lo que Abraham hizo en Génesis 22. Algo bastante conocido, pero vamos a analizarlo un poco acerca de cuando casi Abraham ofrece a su hijo Isaac. Entonces vamos a leer el versículo 1 de Génesis 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Abraham ya conocía a Yahweh, Yahweh ya le había hecho promesas, Yahweh ya había hablado con él en varias ocasiones, pero Abraham llegó a un nivel en su vida, un nivel de fe, un nivel de obediencia, un nivel de caminar con el Padre, que el Padre dijo que llegó el momento, o tomó la decisión de que llegó el momento de probar su fe. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo probó la fe? Porque vemos que lo primero que hizo fue llamarlo. Y sabemos que inmediatamente después del llamado, Abraham respondió a ese llamado, ¿no? Pero ahora, cuando sigamos leyendo los versículos, vamos a ver que Yahweh lo probó a través de su obediencia. Le pidió que hiciera algo para probar su fe, a ver si él lo hacía. Sí, vamos a entender que la fe siempre va de la mano de la obediencia. Si se acuerdan que hablamos hace mucho tiempo de una fe completa, y que la palabra fe en hebreo es emuná, y la palabra emuná puede traducirse como creer, como confiar y como obedecer. O sea que si decimos que tenemos una fe completa, tenemos que creer en Dios, creer en su palabra, confiar en Dios, confiar en sus promesas y obedecerle a Dios. Entonces, Dios dio un mandato y esperó a ver si Abraham obedecía ese mandato. Y no sé si eso le suena, pero es lo que va a pasar con nosotros. En el día de mañana vamos a ser juzgados. ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados por las obras.
aunque por las obras no somos salvos. Porque por más que hagamos un montón de cosas, no vamos a ser salvos por lo que hagamos. Somos salvos por la fe. Pero la fe que tenemos como consecuencia de ella, o vamos a decir así, la fe que tenemos da a luz la obediencia. Si decimos tener fe, como dice Santiago, pero no obedecemos, nuestra fe es vana. Entonces vamos a ver algunos versículos ahora que nos hablan sobre esto, que afirman esto, porque algunas personas pueden llegar a sorprender esto, que somos salvos por gracia, por la fe, pero sin embargo vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por nuestra fe. Vamos a Mateo 7, 16 y 17, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahí vemos que nos está haciendo una referencia con los árboles, ¿no? Y nos está diciendo que si un árbol es bueno, va a dar buenos frutos. Y eso es una referencia para nuestras vidas. Si nosotros somos buenos, vamos a dar frutos buenos, frutos de obediencia, frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de fe. Por eso es que Yeshua, si recuerdan el pasaje que le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. ¿Por qué? Porque ellos decían creer, pero no tenían estos frutos, los frutos de obediencia. Y también vamos a ver algunos versículos. Apocalipsis 2 y 3 nos habla de los mensajes a las congregaciones. Y vamos a ver qué le dice a cada congregación. No le dice: yo sé que tienes fe, yo sé que tú crees. No. ¿Qué le dice a cada una de las congregaciones? Génesis 2.2: yo conozco tus obras. Génesis 2.9: yo conozco tus obras. Génesis 2.13: yo conozco tus obras. Digo Apocalipsis, perdón. Apocalipsis 2.19 dice: yo conozco tus obras. Y no vamos a seguir leyendo, pero a cada una de las iglesias, ¿qué le dice? No le dice: yo sé tu fe, yo sé que tenés fe, yo sé que crees en mí. No, le dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ir acompañada de las obras. Si nosotros decimos tener fe, pero hacemos todo lo contrario, no nos sirve de nada. En Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí vemos que nos dice la palabra, ¿no? Que vamos a ser juzgados según las obras. Pero, como dije y aclaro, no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por la fe en Yeshua. Pero como consecuencia de la fe va a haber un obrar en nosotros de guardar los mandamientos de Yahweh. Amén. Entonces, ahora volvamos a Génesis 22. Y vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia entre que Dios nos pruebe y que seamos tentados. Porque muchas personas dicen: si yo pasé la prueba y se pude superar. ¿Y cuál fue tu prueba? No, porque tenía la oportunidad de agarrar 1000 pesos que vi que se le cayeron a una persona. Y eso para ellos supuestamente es una prueba. O otros pueden decir: sí, yo superé la prueba. ¿Y cuál es la prueba? No, porque vino una muchacha muy bonita y me empezó a hablar así y me quiso seducir y yo superé la prueba. No, todas esas cosas son tentaciones, no son pruebas. Y vamos a ver un poco, porque muchas veces las personas leen algunos versículos sin escudriñarlos y no se entiende bien o no entienden bien cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Vamos al libro de Santiago, que nos habla sobre esto. En Santiago capítulo 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que tenemos que estar contentos en la prueba. Porque una prueba es una forma de Dios testear nuestra fe
nuestra capacidad de soportar. Y pueden pasar cosas malas, o sea, pues, lo que también en el cristianismo lo conoce como un desierto. O sea, que tenemos alguna necesidad, que tenemos una tristeza, que nuestros familiares nos dejan de lado, que tenemos una necesidad económica. Eso es una prueba. Y las pruebas nos duran para siempre. Entonces, todas esas pruebas, como dice aquí, nos sirven para nuestra paciencia. Porque estamos viendo qué hay en nuestros corazones. Y como siempre digo, ¿acaso Dios no sabe lo que tenemos en nuestros corazones? Claro que sí. Pero muchas veces nosotros desconocemos lo que tenemos en nuestros corazones. Nosotros tenemos una manera de pensar más alta de lo que en realidad somos. Cuando la Escritura dice no tengáis una manera de pensar más alta de lo que en realidad son. Entonces, la prueba nos sirve para eso, para saber realmente hasta dónde llega nuestra fe, para saber realmente si tenemos una fe como decimos tenerla. Y después sigue diciendo, miren lo que dice en el capítulo 2, no sé si en todas las Biblias que tienen, pero en la Reina Valera, por ejemplo, le ponen título, que esto no está, esto es algo añadido en la Escritura, y dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Sin embargo, el título dice prueba, pero aquí dice tentación. Dice, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido al que le ama. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice, bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, entonces, ¿cómo? ¿Es tentación o prueba? Por eso le digo que si algunas personas leen esto con ligereza, no escudriñan, dice, entonces, tentación y prueba, lo mismo. O es algo similar. Pero sigamos leyendo, que vemos que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ahí vemos que cuando tenemos una tentación, no es mandada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que pequemos. No pone cosas en nuestro camino para que pequemos. Y miren lo que sigue el versículo 14 diciendo, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Aquí la palabra concupiscencia es muy parecida en el original a la palabra codicia. Muchas veces codiciamos cosas, muchas veces queremos cosas que Dios no las quiere para nuestras vidas. Y eso puede extenderse en muchas cosas. Porque recuerden que uno de los mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, dice también en otra parte. Y no está mal tener una casa, no está mal tener una esposa, pero no podemos codiciar algo que no nos pertenece. Entonces esta concupiscencia nos está hablando de deseos desenfrenados de placeres pecaminosos. Cada uno tiene su propia concupiscencia. Por ejemplo, si yo voy a África y agarro un joven que vive en una selva, que no conoce nada, le digo, mirá, si haces tal cosa, te regalo una Ferrari. Va a decir, estoy hablando de alguien que vive en el medio de la selva, no va a decir, ni siquiera sabe qué es eso. No se va a sentir tentado. Vamos a suponer que yo le diga a ese joven, mirá, si vos asesinás a aquella persona, yo te regalo una Ferrari. No se va a sentir tentado eso, porque ni siquiera lo conoce, no sabe qué es. Ahora, si un joven de la ciudad acá de Salto le digo eso, va a decir, guau, una Ferrari. Me va a conocer y va a saber que no tengo para regalar una Ferrari, pero... y eso pasa con nosotros. Cada uno tiene concupiscencias, o cada uno tiene deseos en sus corazones de acuerdo a lo que ha vivido. Muchas personas tienen concupiscencia o tienen deseos malos del corazón de comprarse cosas. ¿Por qué? Porque en cierta época de su vida tuvo plata y pudo tener acceso a un montón de cosas, a un montón de joyas, a un montón de cosas así, y ahora se siente atraído a eso. Y Dios no quiere que nosotros nos llenemos de cosas y de riquezas. Entonces esa es una concupiscencia. También otra concupiscencia es los deseos desordenados de la carne, los deseos sexuales, los deseos de comer desordenadamente. Esos son toda concupiscencia que nuestra carne tiene.
Pero cada uno tiene su propia concupiscencia que no tiene que ser igual a los demás. Si bien hay un hilo, digamos, que la mayoría de las personas tienen los mismos deseos, podemos ser diferentes. Y esto lo vemos que es algo que tenemos que luchar, que está en nuestra carne, en nuestro ser, y va a estar hasta que Yeshua venga, o hasta que tengamos un cuerpo redimido. Siempre vamos a luchar con esta concupiscencia, con nuestros propios deseos carnales. ¿Por qué? Porque hay una ley que así lo dice. Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, que el mismo Pablo luchaba con eso. Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿qué es el bien? Guardar los mandamientos, guardar la ley de Dios, hacer las cosas como Yahweh quiere. Vemos que Pablo decía eso. Yo queriendo guardar el Shabbat, yo queriendo guardar las fiestas, yo queriendo hacer la voluntad de Yahweh, dice, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que no es la Torá, ni es la ley de Dios, que el mal está en mí. O sea, si vemos la humanidad, las personas, desde niños, desde que nacen, desde que ya son chiquitos, que tienen 2 o 3 años, que ya andan caminando, ¿cuál es la inclinación que tienen? A que vos le digas, no toques eso, y que va, y lo primero que hace el niño, va y lo toca. Vos le digas, no hagas eso, y ¿qué hace? Va y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene esa inclinación al mal. Y eso en hebreo se conoce como Yeseará, la inclinación al mal. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Yahweh, en la ley de Dios. O sea que él se encontraba deleitándose en las cosas de Dios. Leía la Torá, leía los mandamientos y le gustaba. Y quería guardar el Shabbat, quería guardar las fiestas. Pero sin embargo, algo dentro de él se oponía. Había una lucha entre la ley de la carne y la ley de Dios. Dice, que es lo que dice aquí en el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí vemos que el apóstol Pablo, con todo el caminar que tenía, con todo lo que sabía, con haber visto a Yeshua con sus ojos y haber aprendido de Yeshua mismo, años después seguía teniendo estos problemas. Y miren lo que llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería librarse de este cuerpo que tenemos, que está lleno de pasiones desordenadas, está lleno de este Yeseará. Pero vemos que dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Yeshua. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Su mente quería una cosa, pero su cuerpo quería otra. Su mente quería darle alimento a los pobres, pero su cuerpo quería gastarse todo en comida. O quería gastarse todo en joyas. Su mente quería ayudar a los creyentes, pero su cuerpo quería decir, no voy a ir hoy a la congregación, voy a quedarme en casa. No voy a leer la Torá, voy a mirar una película. No voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre va a haber, mientras estemos en este cuerpo de carne, una ley que nos quiere alejar. Un instinto, un pensamiento, una inclinación a alejarnos de Dios. Pero está en nosotros luchar cada día con eso. Por eso Pablo compara la vida con una carrera. Y que no se termina la carrera, no sabemos si podemos ganar esa carrera hasta que se baje la bandera. Porque una carrera, y lo sé porque fui corredor de autos muchos años, tiene 10, 15, 20, 30 vueltas. Y hasta que no lleguemos a la última vuelta y nos bajen la bandera y pasemos por la línea de meta, no podemos saber si vamos a ganar. Yo he ido ganando carreras por mucha distancia y faltando 2 o 3 vueltas se ha roto el auto y he tenido que abandonar. Y sin embargo, ¿de qué me sirvió ir ganando la carrera durante 10, 15, 20 vueltas? De nada, si no pude llegar a la meta. Y en nuestras vidas es igual. Si no podemos llegar a la meta,
No nos sirve nada todo lo que hayamos caminado, no nos sirve nada que haya... No, porque yo hace 35 años que soy creyente. Está perfecto, pero si no seguimos en ese camino, no seguimos crucificando los deseos de la carne, no seguimos crucificando los deseos de los ojos y las vanidades de la vida, no podemos desviar y no podemos llegar a la meta. Y el premio está después que lleguemos a la meta. El premio, el supremo llamamiento que Yahweh preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es una lucha que tenemos contra esa tentación, que es la tentación que nuestra carne nos da. Que no es lo mismo que la prueba que Yahweh pone entre nosotros para saber qué tenemos. Amén. Volvamos ahora a Génesis 22. Y sigamos analizando. El versículo 2 de Génesis 22 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un versículo muy conocido de una o de la prueba más grande que nuestro padre Abraham tuvo que pasar. El sacrificar, el que Yahweh le pida que sacrifique a su hijo, a Isaac, a su único hijo, a quien amaba, a quien era el heredero de las promesas que Yahweh le dio. Y sigue diciendo en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enlabardó su asno. Si bien psicológicamente podemos pensar y llegar a muchas conclusiones de cómo se habría puesto Abraham al recibir este mandato, imagínense como padres de todos los que están aquí presentes que manden a sacrificar a uno de sus hijos, el dolor, el sufrimiento que eso le puede haber causado. Pero sin embargo aquí no encontramos ninguna queja, no encontramos ninguna súplica, no encontramos nada. No podemos decir que en su mente él no las haya tenido, pero él no expresó una palabra en contra de Yahweh. Le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Bien que muchas personas, incluso yo, tendemos a buscar una salida cuando nos piden algo difícil, ¿no? Y hubiera dicho Abraham, bueno, voy a sacrificar a Ismael entonces. Porque era su otro hijo, ¿no? Pero sin embargo Yahweh fue muy específico, ¿no? Dijo, ve ahora, toma tu hijo, Isaac, a quien amas. No le dijo así, ve, toma tu hijo. Le dijo eso y él dice, y Abraham se levantó muy de mañana y dice, y levantó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a su hijo. Y cortó la leña del holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. No, ni siquiera demoró, porque yo por lo menos en su lugar hubiera tratado de demorar. Le he dicho, bueno, me dijiste cuándo tenía que sacrificarlo. ¿Será que puedo ser el año que viene? ¿Será que puede ser el mes que viene, dentro de 2 años? No. Vemos que él dice, se levantó muy de mañana y fue a sacrificar a su hijo. La obediencia que tenía nuestro padre Abraham, que tiene que ser de ejemplo para nosotros. Y muchas veces a muchas personas que también se dice ser hijos de Abraham, uno le habla del Shabbat y dice, no, que yo no voy a dejar de trabajar un sábado. No, que yo no voy a dejar de comprar un sábado. No, que dejá, no. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe es esa que ni siquiera tiene punto de comparación? Que Dios te está pidiendo que descanses un día, que no compres un día. Y aquí a nuestro padre Abraham le pidió que sacrificara lo único que le quedaba, lo único que tenía, que era su hijo. Y él no dijo nada en contra de ese mandamiento. Lo hizo. ¿Cómo algunas personas pueden llegar a decir que tienen fe y no pueden ni cumplir con lo que la palabra de Dios pide? Porque como dijimos, cuando Yahweh probó a Abraham, lo hizo para ver si cumplía uno de sus mandamientos. Y el día de hoy no va a bajar un ángel o no te va a aparecer Yahweh en un sueño y te va a decir, tienes que ir de rodillas hasta las termas, o tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. No, aquí en la palabra de Dios, aquí está escrito todo lo que tenemos que hacer, todas las obras que tenemos que hacer. No hace falta que Yahweh haga una gran revelación, que lo puede hacer si quiere. Aquí tenemos todo lo que necesitamos.
Y vemos que sigue diciendo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vemos que tampoco fue algo que le dijo, así anda allí a 2 o 3 cuadras y sacrificarlo. Sacrifica a Isaac. Vemos que demoró 3 días. Y sabemos que estos 3 días son muy significativos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dice el tercer día? Al tercer día. Aquí ya estamos viendo algo profético en esto que Abraham estaba haciendo. Pero miren lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Primero que nada quiero aclarar el tema de que dice muchacho, porque muchas personas y en películas y todos han mostrado que Isaac era un niñito de, yo qué sé, 7, 8 años, 10, 12, y que entonces no le quedó otra, ¿no? Que hacer lo que el padre le dijo. Pero sin embargo aquí la palabra muchacho es el hebreo nahar, que se puede traducir como niño, como muchacho o como joven. Entonces esto nos quiere decir que podía llegar hasta tener 30 años. Y vamos a ver por lo que dice en el siguiente versículo que nos da más pistas sobre esto. Pero vemos lo que Abraham le dijo a sus siervos, ¿no? Dice, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo la fe que tenía? De que si Yahweh le había prometido algo, que en Isaac iba a ser la descendencia, de alguna manera iba a ser. O lo iba a matar y Dios lo iba a resucitar a Isaac, o no iba a necesitar sacrificarlo, o algo iba a pasar, algo sobrenatural iba a pasar. Desde el momento 1 creo yo que Abraham ya lo sabía, porque por algo él no dudó. Porque si no, como dije, todos hubiéramos dudado, todos nos hubiéramos negado, todos hubiéramos tratado de estirar el momento, todos hubiéramos tratado de hacer algo para no sacrificar a nuestro hijo. Pero sin embargo, él no, desde el momento 1. Y aquí se afirma y dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y Abraham en plural nunca dijo, no voy a volver. Y en el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Ustedes se piensan que la leña para un sacrificio eran 2 o 3 kilos de leña? No. La leña que se necesitaba para un sacrificio, para un holocausto, era mucha. Y también, presten atención que tenían que subir al monte, no era que tenían un lugar llano, que bueno, iban caminando. No. Isaac no era un niñito. Isaac no se sabe bien la edad que tenía. Pero como vemos que aquí era un reflejo de Yeshua. Porque Yeshua también llevó sobre él el madero. Tenía 30 años. Y pensamos que Isaac también tenía 30 años. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y en el 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham y a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vemos que Isaac ya tenía conocimiento y que razonaba también con ese conocimiento. Él se daba cuenta que no era un niñito que no se iba a dar cuenta, sino que vio que faltaba algo. Vio que faltaba ese animal para el sacrificio. Y otra cosa que nos afirma de que no era un niñito está en el versículo 34 del capítulo 21 de Génesis. Porque sabemos que lo dice aquí, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Cuando habla de muchos días, en realidad se está refiriendo a años. Habían pasado años. El problema de los que creen que Isaac era un niñito es porque no entienden que las escrituras por ahí de un versículo a otro pueden pasar 10, 15 años. O por ahí de un montón de versículos pasa unos días. Pero la Biblia no tiene una línea continua de decir, bueno, en 10 versículos pasaron 6 meses. No. Y esto lo vamos a ver en Génesis 16, 16. Dice, y era Abraham de edad de 80 años
cuando Agar dio a luz a Ismael. Acá en el 16:16, Abraham tenía 80 años. Y en el 17:1 dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo. Habían pasado más de 10 años. De un versículo a otro habían pasado más de 10 años. Entonces, vemos que aquí no dice pasados muchos días, sin embargo, en este versículo. Así que cuando dice, antes de empezar el capítulo 22, y moró Abraham en el tierra de los filisteos por muchos días, habrán pasado muchos años. 10, 15, 20 años por ahí habrán pasado. Por eso no era un niñito. Sí, imagínense que cuando en los versículos anteriores, cuando Abraham se encuentra con Abimelech, con el rey Abimelech, dice que le dice a su esposa que diga que era la hermana. ¿Por qué? Porque era hermosa. Y sin embargo, ¿cuántos años tenía? Más de 80 años tenía. Y seguía siendo hermosa. Imagínense que ellos tenían 90, 100 años y seguían teniendo fuerza. Alguien de 30 años era un muchachito, era un jovencito para ellos. No había vivido nada. Entonces ahí vemos que el sacrificio de Isaac toma otro nivel cuando entendemos que Isaac fue conscientemente a sacrificarse. Porque cuando vio que llevaban la leña, vio que llevaban el fuego, le preguntó al padre dónde estaba el animal, y él lo entendió. Y le respondió en el 8, y respondió a Abraham, Dios proveerá del cordero del holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac en su mente sabía que él era el cordero. Y como era una representación de Yeshua, él se iba a entregar voluntariamente como sacrificio. Dice en el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Vemos que no dice que hubo una pelea, no dice que hubo... Imagínense que tal vez Abraham ya tenía 100 y pico de años y si Isaac tenía 30 o cercano a los 30, no quiero decir que era más fuerte Isaac que Abraham, pero tal vez sí. Y vemos que sigue diciendo en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba a punto de hacerlo. Estaba a punto de hacer lo que Yahweh le pidió. Y dice, entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El ángel de Yahweh, que es Yeshua, tuvo que detenerlo, porque sabía que él lo iba a hacer. No le importó a Abraham que fuera el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque si Dios había prometido una cosa, Dios la iba a cumplir. Si Dios le dijo, de este será tu descendencia, de alguna manera iba a ser, para que, como dije, para que reviviera o para que pasara algo. No dudó. Y vemos que dice en el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Imagínense el alivio de Abraham, ¿no? Cuando vio ese cordero y dijo, acá estaba, este era el que iba a proveer Yahweh. Una vez más no me defraudó, una vez más cumplió con sus promesas, una vez más nos ayudó Yahweh. Pero quiero que presten atención. Y no sé si alguna de las personas que está aquí saben cómo es una planta de zarza. Sí, he hablado mucho de la zarza, que tiene espinas. ¿Qué les hace pensar eso, no? Que estaba trabado en los cuernos en una zarza. A mí me lleva directamente a Mateo 27-29. Y pusieron sobre su cabeza
una corona tejida de espinas. ¿Qué más representación que Yeshua? Ese cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac era Yeshua. De igual manera, como nosotros, en nuestro pecado, nosotros tendríamos que haber muerto, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tendríamos que haber muerto por nuestro pecado, por haber errado al blanco, por no haber cumplido con la ley. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Que Yahweh proveyó de un cordero sin mancha, que es Yeshua, que llevó esa corona, que le pusieron esa corona de espinas, y murió Él en nuestro lugar para perdón de pecados. Amén. Amén. Así que tengamos presente esto siempre, que Yahweh proveyó de ese cordero para que mediante la fe en esa obra que Él hizo en la cruz tengamos la salvación. Pero si tenemos realmente fe, como vimos al principio, tenemos que tener esas obras que acompañen la fe. Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí vemos, aquí Abraham tuvo las obras, pero después que tuvo la fe. Sí, 22. Y el 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Primero Abraham tuvo que creer y después que creyó actuó, igual que nosotros. Primero creímos, tal vez algunos estábamos en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, y nos predicaban tal vez cosas que no estaban del todo bien, pero nosotros tuvimos fe y llegamos al momento en que se nos enseñó la Torá, se nos enseñó los mandamientos de Yahweh y pudimos poner por obra todos ellos para ser agradables delante de Yahweh. Amén.